Buenas tardes, Paola. Eh, Hola, bueno, me comunicaba contigo. Quería agradecerte para que colabores con esta entrevista para el curso de herpetología para curiosos. Y bueno, excelente. comenzamos con, me gustaría que te presentaras, por favor. Dale. Bueno, me presento brevemente. Yo soy Paola Carrasco, soy doctora en ciencias biológicas. eh, Soy investigadora adjunta del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. eh, y bueno, mi línea de investigación se especializa en la sistemática taxonomía de serpientes de la familia Viperidae, en lo cual trabajo ya hace poco más de 20 años. Una línea de investigación que, bueno, trata cuestiones taxonómicas, evolutivas, algunas cuestiones biogeográficas, enfocado en distintos grupos taxonómicos de Viperidae, pero con énfasis en lo que sería el género Botrops, que es el de mayor el de distribución mayor en América del Sur y en el país. Eh, Así que bueno, a modo de presentación general, eso es lo que yo hago. Gracias, Paola. Y bueno, comenzando con las preguntas de esta entrevista. Sí. eh, ¿Qué importancia tiene la familia Viperidae? Bueno, los vipérides son un grupo de serpientes que por ser venenosas, por tener esta capacidad de inocular veneno, son animales de importancia médica, ¿no? Uno podría resaltar en primer lugar eso en términos de importancia, ¿no? Si bien, bueno, todos los seres vivos son importantes, pero algo para recalcar de este grupo de serpientes es eso, por el hecho de que pueden ocurrir accidentes con las personas que deriven en un caso de envenenamiento que potencialmente puede ser fatal. Bueno, revisten esta importancia médica y bueno, por ende parte de una temática de salud pública. En términos de servicios ecosistémicos, bueno, este grupo de serpientes son importantes reguladores de poblaciones de roedores. Muchas de las especies de vipéridos se adaptan muy bien a regiones con ciertos grados de alteración antropogénica, o sea, pueden estar presentes en zonas periurbanas e incluso a veces urbanas, por lo tanto, donde pueden estar los roedores, ellas pueden cumplen una función al ser predadores de estos animales que, como ya sabemos, bueno, pueden transmitir enfermedades, etcétera, también un problema de salud pública. Y bueno, también otra cuestión para decir que este grupo es importante en lo que respecta al ser humano es el potencial farmacológico que hay contenido en los componentes de su veneno. Eh, Ya hoy por hoy hay componentes del veneno de este grupo de serpientes que se utilizan en la fabricación de ciertos medicamentos, por ejemplo, relacionados a la hipertensión. Bueno, se están haciendo muchos estudios en lo que respecta a las capacidades anticancerígenas de algunos de los componentes de los venenos. Entonces, bueno, hay un potencial farmacológico eh, que puede ser beneficioso para el ser humano. Listo, gracias. Y bueno, como segunda pregunta, ¿qué características morfológicas resaltan en el género Botrops? Eh, bueno, es un poco difícil decir una diagnosis morfológica bien específica. Por un lado, porque aún no está del todo resuelto cuáles son los taxones que forman parte de este género. Hay todavía una situación filogenética no suficientemente resuelta en lo que sería la divergencia entre Botrops y Botrocophias, que es el género más cercano a Botrops, de hecho es el género hermano. Eh,
Pero bueno, se puede más o menos caracterizar morfológicamente, si bien no hay una característica que sea exclusiva del género, sí podemos hablar de una combinación de caracteres. Lo que sí se puede decir sobre el género Botrops es que, a diferencia de otros grupos de vipéridos, por lo menos de América del Sur, ¿no? Tienen una forma de la cabeza que les vale su nombre en inglés, que es el de Lancehead, o sea, como cabeza en forma de flecha, y es porque tienen como ese nombre lo indica, una forma de la cabeza justamente en forma de flecha, que eso hace que las dimensiones de su cabeza y por ende algunos contajes de escamas sean eh, de alguna forma diferenciables de otros géneros de vipéridos sudamericanos como las botrocofias, como las portidium, como las atropoides, que tienen su cabeza más gordita, por decirlo así. Eh, Después, bueno, la verdad es que para hacer una diagnosis un poco más clara se tendría que avanzar un poquito más en las cuestiones filogenéticas para poder obtener sinapomorfías de lo que sería el clado de Botrops, pero definiendo si, por ejemplo, si esta especie que todavía no tiene su posición filogenética bien resuelta, que es los Janus, no se sabe, o sea, todavía no está claro si es una Botrocophias o es una Botrops. eh, Definir eso sería importante para, bueno, esclarecer o tener una diagnosis un poco más específica de la morfología del género. Pero bueno, hay algo muy notable que es lo que digo, la forma de la cabeza, así como en forma de flecha, que eso tiene, eh, implica también en algunos eh, condiciones de contagios de escamas y proporciones de la cabeza. Eso es bien distintivo del género. Pero después de eso es tan variable, es tan diverso el género en sí. Tenemos especies con distintos contagios de escamas, con distintas características cefálicas, sobre todo, que bueno, hace difícil hacer una diagnosis que incluya características que sean exclusivas del género porque justamente son cerca de 50 especies, entonces es muy variable. Eso es lo que puedo decir de la clasificación morfológica de Walker. Y Pero el término Landscape que le suelen dar es muy alusivo al género. La forma de su cabeza, si uno lo compara con otros géneros de serpientes, al menos de Sudamérica, sí uno puede notar una diferencia. Y podríamos considerar que la osteología también sería parte. Sí, en la osteología también hay características que nos pueden ayudar a diferenciar las botrops. En general, las botrops tienen un cráneo que en su aspecto dorsal, eh, que estaría dado por lo que serían los huesitos frontales y parietales, esos huesitos dorsalmente tienen como una forma, hablando en términos generales, rectangular en comparación con el aspecto dorsal del cráneo de otros géneros, como Botrocophias, como Botretis, donde es más triangular o subtriangular la forma del cráneo. O sea que esa sería también una característica morfológica de Botrops que, si bien no es exclusiva, como digo, del género, sí ayuda a distinguir al género de otros géneros, por lo menos cercanos y con distribución sudamericana. Esa formita dorsal del cráneo de Claro. los fotogramas. Con respecto a los hemipenes, bueno, no, los hemipenes son órganos que nos ayudan, o sea, son muy útiles en eh, caracterizar morfológicamente grupos de especies dentro de Botrops, así como de otros géneros, pero como género total no hay una condición del hemipene que sea exclusiva del género. Sería una característica entonces mucho más específica en este caso. Más, sí, los hemipenes se diferencian más a nivel de grupos de especies dentro del Ah, género. claro, nivel de Sí. grupos. Ok. Bueno, como tercera pregunta, ¿qué adaptaciones
morfológicas de Bothrops pictus consideras las más importantes para su supervivencia en hábitats como lomas costeras, áreas desérticas, laderas rocosas con crustáceas columnares o áreas rocosas próximas a montes ribereños en zonas de valles? Claro que, bueno, describo todas estas áreas ya que son las zonas que ha habido registros para el área de la región de Arequipa, que es el área que se está estudiando, ¿no? Actualmente. Sí. Bueno, la verdad que en términos de morfología y funcionalidad, yo no es mucho lo que puedo decir porque no he ahondado en ese tipo de estudios. Y sé que hay algunas preguntas próximas en tu entrevista que un poco tienen que ver con esto. Y, y te puedo responder lo que yo creo que puede llegar a ser algo relevante, o sea, alguna condición morfológica que tenga que ver con adaptaciones al tipo de ambiente en el que viven, no tanto no solo para pictos, sino para otras serpientes. Bueno, yo creo que tiene que ver eh, las características de la escamación, mucho que ver con estas adaptaciones. No sé decir cuáles realmente, porque es algo que valdría la pena estudiar, la relación entre variación morfológica y condiciones, por ejemplo, de variables ambientales, ver si hay alguna correlación significativa entre distintas características de la escamación y distintas condiciones ambientales. Yo creo que las hay, no sé decir cuáles, pero yo creo que las hay y que deben tener que ver con el tema de tanto de locomoción, por ejemplo, la condición de las escamas ventrales, como también lo que sería regulación de la humedad, eh, e incluso también con el funcionamiento de la foseta loreal. En los vipéridos en general hay variación en lo que respecta a las escamas que están alrededor de la foseta loreal. Como ese es un órgano termorreceptor, quizás distintas condiciones de las escamas influyan en el funcionamiento eh, o cómo la serpiente utiliza ese órgano termorreceptor en distintos ambientes. Eh, bueno, eso, creo que todas esas variaciones que uno puede encontrar en la escamación, en la morfología externa, creo que es muy probable que haya alguna relación con condiciones ambientales, pero eso, la verdad es que en otro está para estudiarse, así que, y en el caso de Pictus, que es una de las pocas especies de botros que están en ambientes tan áridos, la verdad es que valdría la pena o sería muy interesante estudiar estos aspectos eh, ecomorfológicos, digamos, o morfofuncionales de, la, de estas especies. Es lo que te puedo decir. Es un área para estudiar eso realmente. Bueno, digamos que es un tema bastante mm, profundo, digamos. Hay bastante material para poder trabajar en todo caso. Sí, sí, yo creo que sí. Eh, Siempre, bueno, considerando las características morfológicas de otros pictus en este caso, en comparación a otras especies que habiten áreas bien distintas a las de pictus, para tener una, una comparación de aspectos morfológicos que varían y que pueden estar reflejando alguna adaptación. Lo que sí se puede decir es que en la morfología de las botrops, en la variación que presentan las especies, hay una gran señal filogenética contenida en esa variación morfológica, ¿no? Pero yo en mis observaciones creo que hay algunas características morfológicas que pueden ser el resultado de, de presiones del ambiente. Pero bueno, repito, es realmente un área para ser estudiada. Yo todavía no lo he hecho, son solo observaciones lo que yo puedo decir en este momento. Claro. Bueno, continuando con las preguntas.
¿consideras que existe una correlación directa entre variaciones morfológicas y los diferentes tipos de microhábitats que prefiere Bothrops pictus en base a estudios que conoces realizados con otras especies de viperídeos? Bueno, que creo que ya esta pregunta sí es un poco Claro, te contestada. respondo lo mismo, ¿viste? Sí. Eh, Sería interesante estudiar, por ejemplo, conteos de ciertas escamas cefálicas en relación a ciertas variables ambientales, por ejemplo, las precipitaciones o la altitud, estudiarlo en pictos, estudiarlo en otras especies que estén en una área más mesófila, más, eh, y ver si hay alguna correlación. Y si hay esa correlación, bueno, quizás uno podría inferir eh, en lo funcional que podría ser la ventaja adaptativa de tener esas condiciones. Es lo que yo haría, es lo que de hecho, bueno, es algo que sería, me gustaría estudiar, sería bueno estudiar. Por ese lado, yo podría sugerir eh, algunos caracteres morfológicos a tener en cuenta a priori para ser analizados, pero porque yo en mis observaciones he visto alguna variación que puede llegar a, a mostrar algo, alguna señal adaptativa. Pero bueno, habría que analizarlo, ¿no? Claro, dentro de las especies que ya has estudiado, ¿has podido notar esas variaciones, por ejemplo, en algunas que se distribuyan, que tengan una amplia distribución? Sí, por ejemplo, en amoditoides estoy percibiendo algo, pero no me atrevo a decir nada porque todavía no he analizado Ah, nada. Son ok, todas observaciones, son estudios en curso, pero sí, en una especie como ser la Botrops amoditoides, que tiene una distribución amplísima y que abarca distintas ecorregiones, como, bueno, de alguna forma puede ser el caso de Pictus, aunque si bien, bueno, a ver, en el caso de amoditoides sí estoy notando algunas diferencias, bueno, estamos analizando justamente a ver si hay alguna correlación con alguna estructuración geográfica que esté relacionada a esa variación morfológica. Pero bueno, estamos en ese desarrollo en esa de parte estudio. del proyecto. En el caso de Pictus, si bien, bueno, los ambientes costeros en los que están son relativamente uniformes, no sería tanto como el caso de Pictus, que habita ecorregiones bastante distintas. Pero bueno, otros Pictus está en estas lomas de la costa, después está en zonas más altas, ya en las zonas de pie de montaña, o sea, habita zonas distintas dentro de su distribución. Entonces también podría ser bueno estudiar eh, eh, la variación morfológica que la hay dentro de Pictus, más allá de las decisiones taxonómicas que se tomen y que también, como vos bien sabés, estamos estudiando. Claro, Eh, o sea, uno puede estudiar las dos cosas, si hay una estructuración filogeográfica dentro de una especie de amplia distribución, si la hay o no, y independientemente de eso, también estudiar lo que vos te estás preguntando, si hay algún patrón ecomorfológico en esta variación que uno ve en una especie como Pictus que tiene una distribución tan amplia. cierto. Bueno, pasando en todo caso al siguiente punto. El patrón de coloración y los conteos de escamas se comparten o son similares entre Bothrops pictus y Bothrops admoitoides. ¿Sería esta una sinapomorfía o una convergencia morfológica? Está buena esa pregunta porque bueno, son dos especies, Pictus y Amoditoides, muy singulares por varios motivos, por el tipo de ambiente en el que están, por su posición filogenética, ambas son especies de las más basales dentro de Botrox, son de las más antiguas, ya dataciones moleculares que se han hecho y que nosotros estamos haciendo también hoy por hoy, eh, nos están mostrando que son especies antiguas que se fueron diferenciando alrededor de hace 10 11 millones de años, periodo que tiene que ver,
con la orogenia de los Andes, ¿no? Entonces, eh, si bien han habido algunas filogenias que muestran a otros pictus con, eh, conformando un mismo clado, un mismo filogrupo con amoditoides y especies relacionadas, que serían los del grupo Alternatus, en general, Bothrops pictus aparece como una especie basal al resto de todo el género Bothrops, ¿no? Eh, Si uno considera que otros pictus y amoditoides y su grupo, que sería el grupo Altamatus, conforman un mismo clado, uno podría decir que las similitudes morfológicas son una sinapomorfía que comparte ese clado. Pero yo creo que lo más probable es que haya habido un evento temprano de vicarianza en la diferenciación de Botros que resultó en la diferenciación de Botros pictus por aquel lado de los Andes y por otro lado, para este otro lado de los Andes, el ancestro de Amoditoides del grupo Alternatus. Entonces, hubo una historia independiente de uno y otro, pero en ese caso, bueno, las similitudes morfológicas serían condiciones ancestrales compartidas. Eso para mí es el escenario más probable. Yo creo que en los análisis filogenéticos que hemos hecho, donde Pictus forma un clado con amoditoides, creo que es un efecto de esas similitudes morfológicas, pero yo creo que son condiciones ancestrales compartidas, que fueron retenidas por Pictus y amoditoides, eh, pero bueno, que por un lado Pictus y por otro amoditoides siguieron historias independientes. En su momento, Campbell y Lamar propusieron que esa similitud sería una convergencia morfológica por habitar áreas similares. Pero bueno, no son tan similares tampoco las áreas que habita, o sea, la fisonomía de Pictus y amoditoides, que su distribución está separada por más de 1000 kilómetros. Entonces, si bien uno puede decir áreas áridas y semiáridas, caracterizar como eso a las regiones que habitan una y otra especie, hay una gran diferencia en latitud nomás. Entonces, eh, yo no creo que sea una convergencia, un ejemplo de convergencia morfológica, sino, como dije antes, para mí son condiciones, características morfológicas ancestrales que- que aún comparten en el caso de estas dos especies. Y que comparten, en todo caso, una historia muy antigua, similar en el tiempo y que que se remite a los periodos de diferenciación del género, porque estas son especies bien basales dentro de los botrops. Claro. Bueno, continuando con las preguntas, eh, tenemos, ¿por qué es importante realizar un estudio de filogenia para la especie Botros pictus si encontráramos individuos en zonas anteriormente no registradas para la región de Arequipa? Que bueno, es como comentaba, su zona de estudio actual. Ujú. Eh, bueno, sería importante para un estudio filogeográfico, ¿no? Para ver la estructuración genética de toda la población de Botros pictus en su totalidad. Vos sabés que ahora estamos estudiando si hay alguna justamente, si hay estructuración filogeográfica en la especie, que estamos viendo que la hay, eh, y las poblaciones del sur estarían formando un filogrupo, pero claro, esta es una especie que en algunas regiones de Perú, vos lo sabrás mejor que yo, es más fácil de encontrar que en otras. Y a medida que vamos hacia el sur de su distribución, tenemos menos información disponible hoy por hoy. Entonces, incrementando la información sobre tanto como de registros geográficos como de muestras de individuos para estudios morfológicos o genéticos, por supuesto que puede mejorar la precisión de los estudios filogeográficos para comprobar si lo que estamos hipotetizando de los filogrupos se sostiene,
eh, y ver si hay alguna diferenciación mayor o menor con respecto por ejemplo, a las poblaciones de Ica, que son las más cercanas a las de Claro. Arequipa, y que, bueno, no me quiero adelantar porque estos son de estudios que estamos en este momento haciendo y bueno, no, todavía estamos ahí por llegar a una conclusión que todavía no la tenemos, pero eh, parecería haber una diferenciación a cierto nivel genético entre las poblaciones de Ica y Arequipa, pero es para tomar con pinzas esto porque en lo morfológico todavía, o sea, no estamos encontrando mucha diferencia. Entonces, aumentar el muestreo de ejemplares de Arequipa sería muy propicio, por un lado, para corroborar resultados que estamos teniendo ahora, y por otro también, importantísimo, para ver cuál es la distribución más austral de esta especie, de Pictus, eh, porque esta es una especie que tiene la particularidad de ser la única que llega más australmente del lado del Pacífico, de los Andes, ¿no? Sabemos que, bueno, a Chile no llegan los vipéridos, no han llegado, y bueno, eso es No se tienen registros. ¿Cómo? No se tienen registros, claro. No. No hay registros y bueno, no creo que los hayan, aparentemente no hay vipéridos en Chile y bueno, toda la historia geológica que tuvo todo este sector de lo que corresponde al desierto de Atacama, eh, podría explicar por qué los vipéridos no llegaron más hacia allá al sur, ¿no? Entonces, bueno, sería muy propicio tener registros, aumentar el muestreo para saber, bueno, cuál es la localidad más austral. Vos en el curso mencionaste si teníamos, o preguntaste, consultaste si teníamos ejemplares de Moquegua. Sí, Eh, bueno, justo en el caso del mismo Perú, hay dos provincias más al sur donde no hay registros históricos, ¿no? De otros pictos, claro, más que comentarios de la gente, ¿no? Que comentarios sí. de los... Claro, Sí. entonces, bueno, sería muy bueno ahondar en un estudio en ese sentido, ¿no? En esas zonas más australes del rango de distribución de Pictus o sea que sería un aporte interesante. Pero la pregunta, bueno, era con respecto a lo filogenético. Entonces digo, sí, sería, por supuesto, es muy útil para, para el estudio filogeográfico de todo este taxón. Bueno, continuando con la entrevista, tenemos esta Ujú. pregunta. ¿Cómo se seleccionan los genes mitocondriales y nucleares para el análisis filogenético? Eh, Perdón, mi perra, parada. Bueno, esa selección uno la hace en base a lo que ya está hecho, ¿no? Porque uno necesita tener algo con qué comparar. Si nosotros pensamos en hacer un estudio filogeográfico de Pictus, bueno, para decidir qué genes utilizar, tenemos que ver qué otros genes secuenciados ya hay para el género, de forma tal que tengamos secuencias disponibles para poder comparar y analizar en conjunto con las nuestras, ¿sí? De ahí vendría la decisión de qué genes mitocondriales y o nucleares seleccionar, ¿sí? Mm, Eh, ¿Sí? ¿Se entiende? claro, entonces se necesitaría ya tener la base para poder compararlo. Claro, entonces, bueno, se vienen utilizando los mismos genes justamente por este motivo, entonces, bueno, sería seguir trabajando con esos mismos genes, que en mitocondriales son 4 o 5 y bueno, lo que está publicado, ¿no? Entonces, Claro. los primers ya están, entonces, bueno, y ahí hay secuencias disponibles en GenBank que uno puede utilizar para comparar, para incluir en tu análisis. Entonces, ese sería el criterio de selección de qué genes. Listo. Y bueno, la siguiente pregunta y última sería, ¿cuál es el método correcto para preservar el material genético que se usará en los estudios de filogenia? Claro. Bueno, las extracciones de ADN para estudios filogenéticos, filogeográficos en serpientes suelen ser muestras de tejido muscular o de hígado, muestras de sangre.
muestras de, de, de una escamita ventral que contenga una partecita de, de tejido ahí térmico. Esas son los tipos de muestras que se suelen utilizar para la extracción del ADN para generar las secuencias. ¿Y cómo se preservan? Bueno, en tubitos pequeños con alcohol 90 en general, mantenidos en un freezer. Con una temperatura, bueno, lo óptimo son estos freezers de -80 grados, pero bueno, en últimas condiciones, yo tengo muestras en un freezer común, en una heladera común. O sea que esas serían básicamente las condiciones. Un alcohol 90, lo posible. Si es un poco menos, no pasa nada también, pero lo óptimo es alcohol 90 y bueno, frío extremo. Eh, ¿En campo será práctico llevar alguno de estos freezer o solo transportarlo en el alcohol? no, no, solo transportarlo. No, no. A ver, generalmente uno cuando obtiene las muestras a campo, hasta el momento que las incorpora al freezer pasa un tiempo, en general no pasa nada, uno trata de, en todo caso, llevarse una conservadora con hielo y guardar las muestras ahí hasta el momento en que puedas colocarlas en un freezer. Eso es lo que se suele hacer, o lo que Claro. nosotros podemos hacer. ¿Sí? Una conservadora de telgopor con, viste, hielo en seco y metes los tubitos ahí. O sea, sacas la muestra, si estás acá, sacas la muestra, la colocas ya en su tubito rotulado con alcohol 80 o 90, lo pones en esa conservadora con hielo hasta el momento que lo lleves al laboratorio y lo puedas incluir en el freezer, ¿sabes? No pasa nada, está todo bien. El tema es que no esté expuesto a condiciones ambientales adversas como mucho calor o sea, sí, condición que puedan ver por supuesto, Mm. tener en cuenta la que no se contamine, ¿no? Eso, eh, Ah, ya. Bueno, factores importantes en todo caso para tener en cuenta, si es que uno claro. reserva en campo. Y Ujú. bueno, finalmente, ¿hay algún lugar en particular de Arequipa que te gustaría regresar para conocer o sea turístico o académico? Sí, obvio. Siempre quiero volver a Perú, tanto por lo académico como por lo turístico, siempre junto a las dos cosas. Y me gustaría mucho volver a Arequipa, a los lugares donde ya estuve, volver a la universidad, volver a visitar la colección, pero me gustaría también conocer hacia el sur de Arequipa, justamente para conocer la fisonomía de toda esa región más al sur del país, donde puede llegar a estar Pictus. Sí, eso me gustaría mucho. Ok, bueno, repitiendo nuevamente, muchas gracias, Paola. Estoy muy agradecido que puedas colaborar conmigo para poder completar esta parte del curso. Espero que podamos seguir en contacto y te haya Así parecido será. entretenida y ciertamente eh, algo académico productivo esta entrevista. Muchas Sí, gracias sí, sí. por todo. Sí, sí, seguramente vamos a seguir en contacto. Estamos trabajando en lo de Pictus, así que contamos con vos también para avanzar en ese trabajo. Y bueno, feliz de poder ayudar en tus proyectos y que avances con lo tuyo. Así que, porque tenemos en común este interés por estas especies bueno, lo mejor que se puede hacer es trabajar en conjunto, en todo sentido. Así que Listo, en todo caso. contenta de haber participado en todo esto. Muchas gracias, Paola. A vos.